El dolor de las familias, decía Mariano Rajoy, no es revisable. Nos preguntábamos, Clara Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches. Maldita hemeroteca, maldita Clara, nos preguntábamos si este debate era muy nuevo o no. Ya hemos visto en el avance que nuevo no es, porque desde el 95, y creo que me vas a contar que incluso desde antes, en España los políticos han hablado de este tema. Ya se hablaba de esto. En el año 92 hablábamos del cumplimiento íntegro de condenas. Hasta 9 mociones presentó el Partido Popular sobre este cumplimiento íntegro de condenas. No le aceptaron ninguna, luego se reformaría el Código Penal en el 95, pero te voy a enseñar la quinta, la presentaba Rato. Mi grupo está perfectamente dispuesto a aceptar que se introduzca en los próximos 2 meses, y se puede hacer, una normativa que haga que los narcotraficantes y terroristas cumplan íntegras sus condenas. Hablaba Rato de narcotraficantes y terroristas. En el año 92 gobernaba el Partido Socialista, así que desde la oposición lo pedían. ¿Y el Partido Socialista qué hacía entonces? Les decía que se esperasen a la reforma del Código Penal en el año 95. Pero antes de eso quiero que nos fijemos en que en el año 92 se produce el crimen de las niñas de Alcácer. Desaparecen un año después, se encuentran sus cuerpos y el padre de una de ellas, de Miriam, empezará una campaña pidiendo la cadena perpetua. Es de las primeras veces que escuchamos hablar concretamente por el dolor de una familia, de 3 familias en este caso. Eso es, pidiendo la cadena perpetua. Llegamos al año 1995. Es el año que se produce esa reforma del Código Penal y el debate del cumplimiento íntegro de penas, de la prisión permanente, de la cadena perpetua en este caso, está siempre presente. Y además se produce en el 95 el asesinato de Gregorio Ordóñez. Quiero que escuches a Gallardón la noche del asesinato de Gregorio Ordóñez decir lo siguiente en un plato de televisión. Lo que sí estoy convencido es que desde luego esas penas privativas de libertad a estos terroristas que hoy han matado a Gregorio, a los terroristas que antes mataron a un policía, a los que antes matan a un guardia civil, a los que matan a cualquier ciudadano, ciudadano vasco, ciudadano español, a esos terroristas hay que encarcelarlos y a esos terroristas hay que exigir que cumplan íntegramente sus condenas y que dejen de ser un peligro. Se refería Gallardón en esa entrevista, Clara, al asesinato de concejal de su propio partido, de Gregorio Ordóñez, y se circunscribía solamente al terrorismo. No sé si de otros delitos entonces se hablaba o todavía no. Pues verás, en el 95 ocurre otra cosa. Es el secuestro y asesinato de Anabel Segura. A ver si lo podemos ver. Aquí lo tenemos. El secuestro y asesinato de Anabel Segura. En el 95, cuando son detenidos sus secuestradores, le preguntan a Felipe González en una rueda de prensa, era presidente entonces, sobre esto, sobre la cadena perpetua, sobre el cumplimiento íntegro de penas. ¿Y qué dice Felipe González? Cuando se habla del cumplimiento íntegro de las condenas, no se está respetando el texto constitucional. El que quiera plantearlo, que diga que quiere cambiar la Constitución, pero que no haga demagogia aprovechando momentos de dolor como este, en que el impacto en la opinión pública es clarísimo. Es decir, para quedar bien lo que hay que decir, cumplimiento íntegro de la condena. Yo tengo en este momento el mismo sentimiento, pero no me puedo mover solo por el sentimiento de decir que me gustaría que esta gente cumplieran íntegra las condenas, y si fuera posible que las hubiera de cadena perpetua, porque eso es dejarme arrastrar por el sentimiento. Pues a pesar de que no era muy popular decir eso en un día como ese, en el que sabíamos quién había matado a Anabel Segura, Felipe González se mantenía muy firme, decía que él no estaba de acuerdo, ¿no? Era un día difícil, le preguntaron también al Partido Popular, también esa misma noche en un plato de televisión. Antes decía que cumplimiento íntegro de las condenas solamente para terroristas y narcotraficantes. La noche que detienen a los secuestradores de Anabel Segura incluyen otros crímenes. Que por la gravedad de determinado tipo de delitos, en temas de terrorismo, en temas de narcotráfico o en temas de violación, hay razón más que suficiente para que esos beneficios penitenciarios que están contemplados en el artículo 98 del Código Penal no sean aplicados justo a esos casos concretos. En un plato de televisión de nuevo encontramos esa respuesta y finalmente el cumplimiento íntegro de penas fue al Código Penal, se metió en el Código Penal. Fue al Código Penal, no exactamente con ese nombre, lo que se hizo fue reducir los beneficios penitenciarios para determinados crímenes. ¿Fue suficiente para el Partido Popular? Pues parece ser que no, porque un año después, en el 1996, hubo elecciones y José María Aznar hizo campaña, porque le tocaba a él, y que prometía cumplimiento íntegro de penas. Si yo tengo la responsabilidad de gobierno, los terroristas de ETA, los que les ayudan y los vándalos de Jarray y compañía van a saber que vamos a por ellos. Van a saber que vamos a por ellos. Van a cumplir sus penas en prisión, que es de donde no tienen que salir con todas sus consecuencias.
Contrasta muchísimo la opinión de González, la opinión de Aznar y sobre todo, Clara, la respuesta del público, que entiendo que era una universidad. ¿Dónde decía aquello Aznar? Era la Universidad Complutense. Es verdad que es el año 1996, ha salido toda la trama de los GAL, hay una crisis económica muy fuerte y Aznar está a 2 meses de ganar las elecciones. En el 96 no gana por mayoría absoluta y tiene que pactar. Entre otros, tiene que pactar con el PNV. Así que no veremos el cumplimiento íntegro de penas porque, igual que ahora, el PNV ya estaba en contra entonces. Así que tendremos que esperar hasta el año 2003, que es el de la mayoría absoluta, porque en la primera no pudo hacerlo. Mayoría absoluta de Aznar y esa ley de cumplimiento íntegro y efectivo de penas que supone que pasamos de un máximo de 30 años, que se puede cumplir de las penas de prisión, a un máximo de 40, que es lo que tenemos a día de hoy. Bueno, pues tampoco parece que fue suficiente. En los siguientes años vimos una serie de crímenes que hicieron que la opinión pública se sintiese muy agraviada con determinadas cosas. Por ejemplo, el asesino de Sandra Palo fue puesto en libertad en 2007. Era menor cuando cometió el crimen. Era menor de edad. Y estaba en un centro de menores. Pero vimos más cosas. En 2008, el asesinato de la niña Mariluz Cortés. No sé si recordarás que el padre de Mariluz Cortés emprendió una gira por la cadena perpetua por España, recogió hasta 2 millones de firmas y se fue a entregárselas a Zapatero. Él estamos viendo en la puerta de la Moncloa, se reunió con Zapatero y ojo porque años después el Partido Popular le ficharía como asesor en temas de justicia. Al padre de Mariluz Cortés ya entonces estaba muy cerca de las víctimas que pedían la cadena perpetua y seguimos avanzando en el tiempo y en el año 2009 nos encontramos con el asesinato de Marta del Castillo. El padre de Marta del Castillo, sus padres, cuando están en su casa, les visita unos meses después de que fuera asesinada Marta del Castillo. Le visita Mariano Rajoy en su casa y les vemos, Mariano Rajoy y Arenas, en la puerta de la casa de Marta del Castillo y luego van al Congreso a entregar 1,5 millones de firmas y le hacen una petición a Mariano Rajoy. Miren. Que se comprometa a lo que ha apoyado en esta legislatura, lo siga adelante en la próxima. Ha apoyado la cadena perpetua revisable. Le prometió la cadena perpetua revisable, decía el padre de Marta, que estos días también lo hemos visto en los medios. ¿La respuesta? Eso era lo que le habían pedido. Un año después, en el año 2010, estamos a poco tiempo de que se produjeran esas elecciones en las que ganara Mariano Rajoy. Y a Mariano Rajoy le preguntan en un foro en Madrid si cadena perpetua revisable, sí o no. Y la cadena perpetua revisable es algo que existe en muchos países. Y en España existe también el cumplimiento íntegro de las penas, que antes parecía algo disparatado, sin embargo se aprobó el cumplimiento íntegro de las penas, hoy está en vigor y a nadie le parece disparatado. Por tanto, para determinados delitos no hay por qué tenerle miedo a un debate sobre el asunto, sobre todo si hablamos de una cadena perpetua revisable. Esa es mi opinión. Vaya, es sorprendente que tirando de hemeroteca vemos que entonces sí, el PP hablaba de cadena perpetua, ahora han cambiado el nombre. Ahora parece ser que la cadena perpetua no tiene nada que ver con lo que hablamos cuando hablamos de prisión permanente revisable. Por cierto, que también le preguntaron a Zapatero si ese debate tenía que abrirse, si había que hablar de cadena perpetua para determinados crímenes. Zapatero dijo que era un debate muy oportunista. El último es un debate, en fin, muy al hilo de algún acontecimiento, un debate de oportunidad, el año de la desaparición trágica de Marta. Creo que tenemos una respuesta penal adecuada para los delitos más graves y más violentos en términos prácticos de cumplimiento de condenas en comparación con cualquier país europeo. Pues sería oportunista para Zapatero. Lo cierto es que hubo unas elecciones y, si no recuerdo mal, en el programa electoral del Partido Popular llevaban la prisión permanente revisable. Lo habían anunciado y lo llevaron en el programa. Aquí lo tenemos. Bueno, hablaban ellos de cadena perpetua. Parece que no triunfó mucho el término y lo convirtieron en prisión permanente revisable en 2011. Y claro, esto sí que llevaban en su programa electoral, lo cumplió el Partido Popular. Aunque, ojo, porque cuando lo anuncia Gallardón, que era el que era ministro de Justicia al principio de la legislatura, dice una cosa muy importante: solo se va a aplicar a los terroristas. Y que sea aplicable a los delitos de terrorismo, exclusivamente a los delitos de terrorismo. Se puede acreditar si efectivamente hay una decisión firme de abandono de esa actividad terrorista, de esa lucha armada, y por lo tanto de un cumplimiento de reinserción.
Gallardón, que es el predecesor de nuestro invitado. Enseguida le preguntaremos al ministro de Justicia. Clara, ganaron las elecciones, lo llevan en el programa y... En el año 2015 se aprueba dentro de esa reforma del Código Penal la prisión permanente revisable. La aprueba el ministro catalán en este caso.